Hola amigo productor, bienvenido a un nuevo micro de 5 minutos con el INTA. Y hoy vamos a estar hablando con el ingeniero Luis Romero sobre un tema importante que es planificar los cultivos que vamos a estar haciendo en los próximos meses, pensando en la necesidad de reservas que vamos a tener. Recordemos que este invierno fue muy complicado, es muy complicado, todavía nos queda 2 meses, 1 mes y medio, 2 meses por delante donde vamos a consumir muchas reservas y seguramente vamos a llegar al verano con casi cero cantidad de silo o de rollo. Por lo tanto, planificar en este momento qué cultivo vamos a estar haciendo y qué cantidad vamos a necesitar es fundamental para poder iniciar bien el año que viene. Un consejo que para esta época le podemos dar a los productores es que empiecen a planificar todo lo que tiene que ver con la rotación de los cultivos de verano. Es importante tener en cuenta que esta planificación nos va a permitir de alguna forma no tener que por ahí estar, digamos, sobresaltado porque nos falta forraje en la época que hay escasez. Por lo tanto, una buena planificación significa de alguna manera tener en cuenta los animales que vamos a suplementar, el tiempo que vamos a estar dando ese alimento, qué cantidad le vamos a dar a esos animales, las categorías que vamos a suplementar, y en base a más o menos a todos esos datos que uno puede contar, poder decir, bueno, cuántas hectáreas debemos hacer de cultivos ya sea de verano, de primavera o verano. Es importante actualmente tener en cuenta que estamos pasando por una etapa bastante complicada en lo que hace el clima. Por lo tanto, hay muchos productores que no han podido hacer cultivo de otoño-invierno, ya sea pasturas perennes, como puede ser alfalfa, o de invierno, como puede ser un cultivo anual como la avena. Con lo cual, en muchos casos, va a tener que pensar cómo cubrir esa falta de forraje en el verano siguiente, ya sea en cuanto a lo que va a usar como pastoreo y también lo que va a usar para reservar, ya sea como silo o en algunos casos como heno. Por lo tanto, es fundamental ir preparando el suelo, en algunos casos desocupar ahora los potreros como para ir, digamos, haciendo un barbecho químico en algunos casos, cosa que para que le pueda llover de aquí en adelante en primavera, ya sea en septiembre, pueda estar sembrando algún maíz. O si no, ir de alguna forma preparando los lotes para que se puedan desocupar en forma temprana, que puedan acumular humedad, cosa que cuando uno toma la decisión de sembrar tenga unas buenas condiciones como para poder hacer un buen cultivo, especialmente pensando en una buena implantación. Es importante tener en cuenta qué es lo que podemos hacer actualmente, ya sea, si uno pudiera tener desocupados los lotes ya para septiembre, a partir de ahora, mes de julio, por ejemplo, ya tenerlos desocupados, eso si ocurre alguna lluvia, tener humedad como para que en septiembre estar sembrando un maíz, por ejemplo. De no ser posible esto porque tiene un verdeo y según el estado del verdeo uno puede también tomar la decisión de ese verdeo sacarlo antes, quemarlo antes, cosa que también me permita hacer una buena acumulación de humedad para poder allá por fines de octubre o noviembre estar sembrando con buena humedad y buenas condiciones, especialmente teniendo en cuenta cómo venimos estos últimos años con respecto a la humedad del suelo. Entonces un buen manejo de lo que hagamos los potreros, eso nos va a permitir controles de maleza, mantener la humedad en el suelo y poder hacer las siembras en época oportuna. Es importante todo esto para que uno, de alguna forma, pensando que tenemos que sacarle a esos cultivos que por ahí son bastante caros, la mayor producción posible y con la mayor eficiencia en la transformación de ese alimento en carne o en leche, especialmente en nuestro caso sería en leche. Por lo tanto, uno siempre habla de la planificación, planificar las rotaciones, planificar las cantidades que vamos a hacer de los cultivos, ver de qué manera podemos encadenar esos cultivos, cosas que podamos hacer algo en primavera temprano, algo en la primavera tardía, cosas que vayamos de alguna forma teniendo cultivos que nos puedan cubrir todo ese periodo y a su vez hacer un mejor uso de la maquinaria que hay disponible en el medio. Entonces eso me permite también poder cortar o picar en la mejor época oportuna. Por lo tanto, el consejo principal es planificar, ver cuánto vamos a hacer, tener en cuenta siempre pasamos por algunos periodos, ya sea por exceso de humedad o falta de humedad, con lo cual hacer una buena cantidad de forraje conservado es fundamental para no tener que después salir a comprar y tener que pagar por ahí muy caro algo que por ahí tiene una mala calidad. Agradecemos los comentarios del ingeniero Luis Romero y bueno, y usted trate de discutir junto a su técnico qué cultivo se acomoda mejor en su rotación. Si estarán pensando en maíces, tenemos que apurarnos mucho para hacer los maíces de primera porque tenemos que tener los lotes preparados para aprovechar las posibles lluvias que vamos a tener en los próximos meses. Y si no tienen la posibilidad de planificar lo que sea maíz por una cuestión de fecha de siembra, tratemos de organizar bien lo que sean los cultivos para reserva tipo sorgo. En el mercado hay muchísimos materiales, muchísimas calidades y creo
que podemos acomodar bien la planificación de nuestras reservas sin necesidad, en algunos casos, de caer a hacer maíces muy temprano, en forma apresurada y seguramente con poca humedad acumulada en el perfil, que nos va a traer problemas de rendimiento. Traten de analizar y discutir con su técnico cuál es la mejor alternativa y la de menor costo para asegurarnos las reservas para el próximo invierno. Muchas gracias y nos reencontramos, si Dios quiere, la semana que viene.